Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas, profe. ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Somos 58 en este momento. Bueno, espero que anden bien. ¿Me escuchan bien ahí o con alguna dificultad? No, bien, profe. Bueno, bien. Hoy vamos a ver dos cositas. A ver si hacemos algo acá. ¿Ustedes tuvieron en informática algo de programación, algún programa acá? No llegamos a la programación, los de industrial. ¿Pero tuvieron algún lenguaje? Usted está medio despeinado. Tendríamos que haber visto C, pero no llegamos a ver, no vimos nada, solo vimos paquete OSI. ¿Eso en qué materia? ¿En informática o dónde? Sí, en informática. Bien, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, esta pantalla no es otra cosa que un entorno de desarrollo donde se programa. Yo doy programación también, por eso hay de todos los lenguajes que quieran. En este caso es de C y C++, es el famoso CodeBlocks, que si lo ven ahí arriba dice, chiquitito. Y acá es para programar. Y no sé si ustedes vieron algo de programación, pero un poco les quiero contar rápido para que podamos probar un caso donde yo les mostré, déjenme que les muestre esto. Ahí deberían estar viendo un Excel. Perdón, el PowerPoint. Sí, profe. Bien. Si me voy a principio, les comento rápido, vamos a hacer un ejemplo y después les dejar esto ya le dije que les quería comentar, ir viendo. No sé cómo hacer para que no me toque pito cada vez que entra uno o me tocan el timbre y se me complica. Voy a ver, algunas cosas programé mal. Bien, valga la paradoja, casa de herrero, cuchillo de pan. Bien. Un poquitito lo que les quería comentar. ¿Se acuerdan que en la primera clase algo de errores? Después también vimos algo de cómo encontrar raíces, empezamos a trabajar, ya empezamos con el método de la disección, que ahora vamos a repasar un poquitito antes, ¿sí? Pero en el medio estamos trabajando con números, ¿sí? Ahí viene Sol, hola Sol. Trabajar con números y ustedes y yo, digamos, si no hablamos de las computadoras, estamos habituados a trabajar con números reales, números enteros. ¿Se acuerdan que lo vieron, como algunos me dijeron, con la profe Isabel de Valdés, o con quien hayan tenido cálculo? Y sin duda tenemos la imagen de idealizada, romántica del análisis matemático, del cálculo numérico, cálculo infinitesimal, como se lo llama, donde entre dos números reales hay infinitos números, ¿sí? Saben que esa, bueno, es como una definición, un principio de los números reales. Los números enteros también hay infinitos, pero del 0 pasa al 1, del 1 pasa al 2, esos serían los enteros, bueno, los naturales, enteros, bueno, después racionales, pero los dos grandes grupos que terminan usados en computación somos los booleanos, que es verdadero, falso, 1 y 0, que son los binarios, los bits, y por otro lado, en números, ver cómo codificamos adentro de una computadora los dos grandes grupos de números, que son los números reales y los números enteros. Entonces, los números enteros es un poco más fácil, tenemos, vieron los hexadecimales, de 0, esto lo tienen que haber visto en informática, no quiero perder mucho con esto, pero si tengo 8 bits, o puedo codificar de 2 a la 8, es decir, la cantidad de opciones en cada dígito elevado a la cantidad de dígitos. 2 a la 8 me da 255, perfecto. Es decir que con 8 bits puedo guardar entre 0 y 255. Si después tengo 16 bits, ¿cuánto podré guardar? ¿Cuántos números distintos puedo guardar? Serían 2 elevado a la 16. Eso me da 65.536, que era del 0 a 65.535, que es un poco lo que la famosa Commodore 64 podía guardar. De hecho, era por 64K. Bien, y así, digamos, el único problema que tengo con los enteros es que tengo un rango, es decir, si tengo 8 o 16 bits, tengo 65.500, es el número más grande que puedo almacenar. Y si quiero guardar positivos y negativos, me va a quedar la mitad para los positivos y la mitad para los negativos. Es decir, que van a quedar 32.000 y algo para los positivos y menos 32.000 para los negativos. ¿Está más o menos hasta acá? ¿Esto lo habían escuchado, hablaron por ahí en algún lado o no? Sí, más o menos sí. Bien, de hecho Sí, profe. Tipos de datos. Déjenme ver si lo puedo mostrar en imágenes de algún lado.
No, no importa, bien, lo dejamos acá. Bien, ahora bien, la parte complicada que por ahí cuesta un poquitito y que ustedes tienen que estudiar, porque tienen que saber es cómo se guarda, ahí llegó Bárbara, tienen que estudiarla y es cómo se guardan los números reales en la computadora, es decir, aquellos que tienen coma, es decir, por ejemplo, este ejemplito, 23,35, bla, 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 bla. ¿Cómo creen que esto se pasa o cómo termina guardándose en puntos flotantes 32 bits, que es el típico, la variable float de C o real de Python o de cualquier otro lenguaje? ¿Cómo creen que se guarda? ¿Alguna idea? Se guarda el número binario. Bien. ¿Cómo pasa un número real exacto? Muy bien ahí. ¿Quién fue? Fer. No, Fernández. ay, quiero ver tu nombre. No me gusta trabajar por apellido, queda medio soldado de la patria. Fernández, Rodrigo. Matías. No, Matías. Ah, pero sí, Tengo mis dos apellidos al principio. ¿cómo? En el Meet tengo mis dos apellidos al principio, pero soy Matías yo. Ah, bueno, pues yo veo un poquito, tengo que abrir acá otra pantalla para ver los nombres. Bueno, no importa. Bien, como bien decía, o sea, se guardan en binario. Ahora la pregunta entonces, ¿cómo hago para transformar un número real como el 23,35 a binario? ¿Qué se les No, ocurre? ese nunca lo supe cómo se hace. Bueno, vamos por partes. ¿Cómo se guarda? Vamos a suponer que este es el número. Queremos pasar el 2335 a punto flotante. ¿Cómo lo haríamos? Empecemos con uno fácil, vamos con la parte entera. ¿Cómo se pasa la parte entera? 23. ¿Cómo se pasa a binario? Lo dividimos en 2. Perfecto. Dividido 2 te da 11. ¿Sí? 2 por 11 debería dar 22, resto 1. 11 dividido 2, 5, 5, 5. Bueno, y con eso te va a permitir armar esto. ¿Sí? Que es 2 dividido 1. Se ubican que es el resto, que es la famosa cuentita esta. Que lo arman de abajo hacia arriba. A ver, esperen que Sí, voy a abrir. del último resto usualmente se va hacia todos los sobrantes anteriores y con eso se forma el número. A ver si en esto tengo una herramienta para activar la... Ah, pizarra, acá está, sabía que iba a estar. Bueno, acá tengo una pizarra, vamos a tratar de hacerlo. Tengo muy mal la caligrafía y menos con el mouse y la tarjetita gráfica no manda bien. Pero supongamos que yo quiero hacer esto, entonces arranco. A ver si esto anda. ¿No? 23. Háganlo usted a mano, divido 2, ¿cuánto da? 11 dijimos. ¿Sí? 11 por 2 da 22. Al 23, 1. Bien. Vuelvo a dividir. ¿Esto lo han hecho una vez? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto les da? Vamos a ver haciendo, vamos rápido, que total es fácil. 11 dividido 2, 5. 5. Sí, 5. Por 2, 10, al 11, 1. 5 dividido 2, 2. Perdón la letra. Por 2, 4, al 5, 1. Y por último me queda 5 dividido 2, 1. 2 por 1, 2, resto 0. Entonces tomaba, déjenme, miren que acá, si bien tengo fea letra, pero voy a usar un colorcito para que no parezca tan... Tomo desde este 1, 0, 1, 1, 1. Y eso me va a permitir tener 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Que no son otras cosas que los dígitos binarios, o sea, el número 23 en binario. Es decir, ahí pude pasar, vamos a cerrar esto, pude pasar la parte entera de este número a binario. Entonces el 23 me va a dar 1, 0, 1, 1, 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, profe. Bueno, atájenme, es medio raro y no quiero que lo hagamos mucho, pero vamos a ver. La parte decimal, por decirlo de una forma, la que está de la coma a la derecha, la tomamos acá, 0,35. Y empiezo, fíjense, si la parte entera la dividí por 2, a la parte decimal la voy a multiplicar por 2. Y fíjense cómo voy haciendo. 0,35 por 2 es 0,7. ¿Sí? Pueden hacerlo con la calculadora si quieren. Traigo el 0,7 abajo y lo vuelvo a multiplicar por 2, 1,4. Ahora, cuando llegué a un 1,4, en vez de bajar el 1,4, bajo el 0,4 y me robo el 1. ¿Sí? Ya vamos viendo. Cada vez que aparezca algo mayor a 1, me guardo el 1. Pues ya les digo para qué. Y así voy haciendo. Entonces, en vez de 1,4, acá bajé. Me siguen todos, ¿no? ¿Alguien se perdió? Estoy en el 0,4. Sí, sí, lo seguimos.
Sí, profe. Que vean el chat si hay algún perdido. Nadie se me perdió. Ha compartido un archivo. ¿Ya? Yo compartí esto. Uy, no, fue sin querer. No, el Bueno. archivo de Pizarro que se comparte automático. Está bien, gracias. Menos mal que están ustedes, porque si no, estoy hago. Bueno, 0,4 por 2, 0,8. No se generó 1, queda en 0. 0,8, lo bajo al 0,8 por 2, 1,6. Fíjense, el 1 lo dejo, bajo el 0,6. 0,6 por 2, 1,2. Dejo el 1, bajo el 0,2. Y así voy haciendo esto y hasta que me canse. Fíjense que llega un punto donde van a ver que se repite. O sea, que me va a dar algo que ahora lo van a entender. Entonces, yo rearmo ahora lo que me dio como resultado este producto por 2 de cada una de las fracciones, me va a quedar 0, 1, fíjense, tomo solo la parte, el primer dígito después de la coma, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, hasta ahí. Y acá, ¿qué tengo? 0, 1, 0, 1, 1. Es decir que todos estos primeros dígitos que tengo acá, los pongo en columnaditos, como está acá, y es la parte decimal de un número real en binario. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, profe. se supone, Sí, profe. profe, se supone que los decimales en binario se dejan de repetir una vez que se repite la misma cantidad la misma cantidad del dígito que en un principio una vez tuvimos, ¿que no? Bueno, ahí viene lo mismo que pasa. Vos, por ejemplo, pensá, tranquilo, es muy buena tu pregunta porque ahí viene parte del problema. Si yo te digo 0,3 en decimal, vos sabés que eso es 0,3 y no tenés problema. 0,35 para nosotros, 0,35, 2 dígitos y lo guardaste. Ahora bien, si yo soy muy mal profe y te digo, guardame, escribime en un papel, en decimal, 1/3. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Decimal de un tercio? Sí, 0,33. Ah, no, 0,33333 repetido infinitamente. ahí viene el problema. Así como tenemos algunos números que nos dan infinitos dígitos en decimal, en nuestra concepción de números decimales, en binario puede pasar lo mismo. De hecho, pasa lo mismo por ejemplo, el 0,1 en decimal, que es un dígito, en binario son infinitos. Es como una fracción de 1/3. ¿Se entiende? De hecho, ¿cómo lo podés verificar eso? De hecho, me acuerdo cuando teníamos presenciales, solía hacerle, no la broma, pero para ejemplificarlo, le decía uno, bueno, andá, una vez que le mostraba cómo era, ahora pasame 0,1 a binario. Ya, es re fácil, profe. No terminas más. Haces 0,1 por 2, 0,2, 0,2 por 2, 0,3, y así llegas a un punto y se va a ir repitiendo, pero nunca termina. Lo mismo fíjate. Acá tenía 0,8 por 2, 1,6. 0,6 por 2, 1,2. 0,2 por 4. Y acá vuelve a 0,8. Es decir, que esto ya se va a repetir. Acá ya se repitió una vez, 2 veces, 3 veces. Es decir, va a dar algo periódico con infinitos dígitos, ¿sí? Decimales periódicos. ¿Se acuerdan el 0,33 famoso que acabas de mencionar? ¿Se entiende esto? Fíjense, esto no es que termine acá porque terminó. Esto no termina nunca. Podría estar toda mi vida siguiendo esta cuenta, porque acá digo, bueno, en vez del 1 bajo el 0,6 y vuelve acá. 0,6 por 2, 1,2, 0,2 por 2, 0,4, 0,4 por 2, 0,8, 0,8 por 2, 1,6, volví de acá. Entonces me quedo haciendo un loop infinito, ineterno. Entonces, pero ahí ya, por lo menos acá ya sé cómo es la secuencia. Va a venir 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y se va a repetir 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Y bueno, va básicamente como pero se va a ir repitiendo una secuencia que se va a repetir infinitas veces. ¿Estamos más o menos? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces fíjense, vamos a repasar lo que hicimos porque seguro alguno se perdió y no se anima a decir porque hay 72. Después me lo dice por privado. 23 me quedó 1, 0, 1, 1, 1. Está acá. ¿Sí? Y el 0,35, que es la parte de esta, tengo que ponerla al lado, porque así como puse el 23, quiero armar el número 23.35. Entonces tengo 23 es esto, punto, pero ahora es un punto binario, y el 0,35 que es todo este chorizo de ceros y unos que me sale de hacer el productito este. Y esto lo acomodo acá. Y fíjense que acá puse unos cuantos, pero sigue puntos suspensivos porque hay infinitos atrás de eso. Se ubica a decir que mi nuevo número binario es
digamos, el 23,35 en real, en binario, es esto acá. Bueno, vamos a ponerle un colorcito. En binario, es esto. Qué malo que tengo los colores. Bueno, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien, bueno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros también vimos notación científica el otro día? Tengo que ver cómo hace la computadora, que ese es nuestro problema, para guardar esta cosa que está acá, que se llama número real expresado en binario. Es un número real expresado en binario. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace la computadora? Bueno, dice, primero vamos a ponerlo en notación científica. Ya lo sabemos de la clase pasada, con el profe Cobrecí también lo vieron. Digo, bueno, si tengo el punto acá, tengo que correrlo 1, 2, 3, 4, hasta el primer dígito, hasta la derecha, el primer dígito no nulo en binario. ¿Sí? Que en binario el primer dígito no nulo, ¿qué puede ser? 1. ¿Y qué otra cosa puede ser? Nada más que 1. Exacto, en binario el dígito no nulo es 1 o es 1. Bien, entonces corro la coma y con eso este numerito pasa a ser 1.011, es decir, lo mismo pero con la coma desplazada, y al final por 2 a la 4. Fíjense que no uso por 10 a la 4 como en binario, perdón, como en decimal, porque en decimal por 10 quiere decir que la base es 10 elevado a los 4 lugares. Acá es la base 2 elevado a los 4 lugares. ¿Sí? Y ahí es como que casi ya voy entendiendo que ya tengo armado mi número. Y ahí vinieron unos tipos de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos. ¿Escucharon hablar de la IEEE? No, profe. Bueno, y, es una institución yankee de origen, pero hacen normas. Por ejemplo, el Wi-Fi, el router Wi-Fi de 802.2 es una norma de la IEEE. Y tienen estándares, así como la ANSI vimos no, por ustedes no, como la ISO, como la IRAM. Bueno, la IEEE hace estándares de tecnología y de informática y un montón de cuestiones. Y hace muchos años, ya puede ser el año 40, 1940, 1950, crearon el estándar del punto flotante para los dispositivos digitales. Cuando empezaron las computadoras a crecer, ¿se acuerdan la cómo? Ustedes no se acuerdan, pero lo primero era el microprocesador, después cómo guardo memoria, cómo la programo, venían los coprocesadores matemáticos, bueno, toda una época de desarrollo tecnológico. Entonces dijeron, mira, para guardar números tenemos que ponernos de acuerdo, porque la computadora no guarda números reales por sí, y así como nos pusimos de acuerdo en utilizar la tabla ASCII, ¿saben lo que es la tabla ASCII? Donde estaban los 256. La tabla ASCII es cuando ustedes guardan una letra en una computadora, no se guarda la letra A, se guarda un número, que es el 96 creo que representa la A. Hay una tablita, el código ASCII, que tiene un número para cada letra, para cada carácter. Cuando uno no tiene el teclado que se le rompió una tecla, usa Alt 170 y algo, o Alt 120 y algo, y le va a dar la A, por ejemplo. No vamos a hacerlo acá. Bien. Así como está la tabla ASCII, como hay otras normas, está la norma de punto flotante, la de la IEEE, que dice cómo se va a guardar en un dispositivo digital un número real. Y hay distintos formatos. Vamos a ver el estándar, que es este acá, tiene 32 bits. Es decir, que guarda, ¿cuántos bytes son 32 bits? Pregunto mientras... 5. 8, profe. ¿Cuántos bytes? ¿Cuántos bits tiene un byte? 8. Y si te digo que son 32 bits, ¿cuántos bytes son? 4. 156. Menos mal que no le estoy tomando, ¿eh? 4 profe. por 8, 32. ¿Quién fue? Micaela. Mica, bien, muy bien, Mica. 4 por 8, 32, muchachos. O sea, si tengo 8 bits, si tengo 32 bits, divido 8 bits por byte, son 4 bytes, que es lo que ocupa un número real en C. Bien. Entonces, como tengo esto es convención. Es decir, se pusieron de acuerdo, se juntaron un montón de cráneos y dijeron, mira, para microprocesadores, memoria, así se guardan los números en la memoria de una PC, de una Apple, de un Arduino, de lo que sea. Señores, vamos a ponernos de acuerdo. La mejor forma para guardarlo va a ser la siguiente. O nosotros nos pusimos de acuerdo, se deben haber peleado, no sé si sortearon, tiraron una moneda, pero quedó este formato. Un bit para el signo, es decir, si es 0 positivo, si es 1 es negativo. 8 bits para el exponente, que ya van a ver cuál es el exponente, y
Lo que sobra se llama la mantisa, que son los 23 bits para la mantisa donde guardo el resto del número. ¿Cómo se conforma esto desde este número? Fíjense, acá teníamos el 2335, pasamos al 2335 en binario. Díganme que ven mi cursor acá, por lo menos tengo prueba para pintar esto. Porque estoy en... Este sería el 2335 en binario, 23,35 en binario. De ahí lo único que hice fue venirme acá y correrle el punto para que me quede en notación científica, con lo que me aparecieron todos los elementos que necesito para la cajita. Y acá préstenme mucha atención porque viene el corazón del problema de guardar números reales en una computadora. El signo, el 23, ¿positivo o negativo? Positivo. Bien, entonces va a 0, no tengo ningún problema. Ahora bien, el exponente, ¿cuál sería acá? Es 4, ya lo tengo. Está fácil, el 4, no importa cómo se guarda, después podemos charlarlo, pero no es tema de esta materia, en otra materia sí lo doy, acá también, bueno, esto se va a guardar en exceso o defecto 127, es decir, como ¿cuántos números podría guardar en 8 bits? Fíjense, ya tengo acá, voy a guardar el exponente, que es un entero, el exponente es un número entero, y tengo 8 bits para guardar el exponente. ¿Cuánto podía guardar en 8 bits? Ya lo dijimos hoy hace un rato. 32. No, 8 bits. ¿Cuántos números distintos para guardar en 8 bits? 2 a la 8. Están lerdos hoy, che. 256, es decir, de 0 a 255. Si el exponente fuera siempre positivo, podría guardarlo de 0 a 255. Pero los exponentes pueden ser, acá la coma la corrí para la izquierda, podría haber sido para la derecha. ¿Sí? Si el número era muy grande. En ese caso, tendría un exponente negativo. ¿Se entiende? Es como en decimal, con notación científica tienen exponentes positivos para los números grandes y negativos para los números chiquitos. ¿Estamos? Es decir que lo que se hizo fue, bueno, tenemos 8 bits, es decir que el exponente va a poder ser más o menos 127 aproximadamente. ¿Sí? Y como se guarda, dicen, bueno, si es 0 el exponente, que quede en la mitad, que es 127. Si es 1, que quede en 128, 129, que va para arriba. Y si es menos 1, va a quedar en 126. Entonces, este numerito que está acá no es otra cosa que 127 más 4 pasado binario. No se preocupen mucho, pero se llama por exceso o defecto 127. Y ahí guardo el exponente. Y ahora sí el problema, o sea que el exponente no sería un problema para guardar. El único tema que tengo es que tiene un rango acotado. No puedo tener un exponente mayor a 127 ni menor a 127. ¿Sí? Bien. Pero el mayor problema que tengo es que acá tengo, fíjense, ¿cuántos lugares tengo acá para guardar? Son 23 bits, como dice acá, 32 bits float single precision, 1 para el signo, 8 para el exponente y 23 para la mantisa. La mantisa es todo lo que va desde el primer dígito distinto de 0 hacia la izquierda. Así que cuento estos 23 acá, hasta el amarillo, lo copio y lo pego acá. ¿Qué pasó acá? Y acá sí necesito que me presten atención y ustedes me digan qué pasó. Y así lo guardo y queda guardado. Pero ¿qué problema me generó esto? ¿Alguna idea? No. ¿Qué es lo que pude guardar de los infinitos dígitos que tengo acá? Una cantidad limitada. Una cantidad definida, 23 bits. De hecho, fíjense que como se avivaron, dice siempre el primer dígito no nulo en un binario es 1, entonces este 1 no se guarda, pues ya se sabe que es 1. Se guarda el segundo dígito, que puede ser 0 o 1, entonces sí, ese sí lo necesito. Pero bueno, guardé los 23 bits acá, y todo lo que me quedó acá afuera, todos los demás, que son infinitos en realidad, pasan a ser error, porque no los puedo guardar. Tuve que cortar, dicen redondear, pero en realidad trunqué el número, porque tuve que tomar menos bits de los que tienen. Es como que yo te dicto, tomen 17 o tomen 8 números después de la coma, 8 dígitos después de la coma para un ejercicio de bisección, y vengo yo y digo, no, te corto y te tomo solo 3.
obviamente te estoy haciendo tener un error porque no tomaste los otros. ¿Se entiende? Bueno, eso pasa en cada cuenta que hace una computadora. De hecho, para mejorar la precisión, la única opción que existe es pasar del lugar de, por ejemplo, 32 bits, que es el estándar del punto flotante, pasar a 64 bits. ¿Cuántos bytes son 64 bits? A ver, la chica de rojo, Mica, 64 bits. ¿Cuántos bytes son? Si cada byte tiene 8 bits. 8. Muy bien, 8 bytes. 8 bytes, este es 4 bytes, este es 8 bytes. Y con eso mejoro la precisión. Bien, dicho esto, que se lo voy a dejar y los invito, de hecho les voy a dejar una actividad para que ustedes investiguen y traten de pasar, hagan un ejercicio, pasarse 2 o 3 números para entender cómo pasa, porque tiene crucial importancia en la vida del electrónico, sobre todo de aquellos que hagan electrónica digital o de los dispositivos digitales. Ya está superado, está resuelto, funciona, se ha logrado buscar la forma para pelearla, pero esto existe, esto está, y se lo voy a mostrar ahora en un ejercicio concreto en lenguaje C. Por ejemplo, me voy de nuevo a mi compilador amigo. ¿Están viendo ahí el CodeBlocks? Sí, profe. Bien, fíjense, vamos a ver qué, les explico qué estoy haciendo. Declaro una variable real, esto es X, es un número, como lo declaré como float, va a tener 4 bytes, es decir, 2 bits, 23 para la matriz. Hasta ahí estamos. Vamos a ver qué pasa cuando voy a hacer una suma muy simple. ¿Qué voy a hacer? Le voy a sumar a X, lo arranco, y esto voy a hacer arranque X igual a, que primero sea 0, ¿sí? Si X es 0, y voy a hacer que se sume 1000 veces 0,001. ¿Cuánto tiene que dar la suma 1000 veces de 0,001? 1. Muy bien, vamos bien, listo. Vamos a probar a ver qué hace eso. O sea, voy a hacer, se ubica en el ciclo for, dice desde i igual a 0, mientras i sea menor a 1000 y más, esto se va a repetir. Esto se repite 1000 veces. Y en cada oportunidad le suma a X, que arranca en 0, 0,001. Si primero es 0 más 0,01, va a decir 0,001. Después le sumo uno nuevo, 0,002, 0,003 y así 1000 veces hasta llegar a lo que debería ser 1. Bien. Y después al final voy a mostrar el resultado. Printf, esto es X. Y vamos a dejarlo. Y después que me diga 1 menos X, que sería si hay alguna diferencia. Bueno, vamos a compilar esto, a ver si anda. Y fíjense que acá pasó algo raro. Esto es lo que me da. ¿Ven? No me da 1000 veces 0,001, pero no me da 1. Me da 0,99907 y algo. Quiere decir que tengo un error, si debería ser 1, de 1 menos esto, que me va a dar 0,009 y algo. ¿Se entiende? No, profe, ¿lo podría repetir? Bien. Sí. Simplemente hice, o sea, para el que sepa programación, y si no, esto es un ciclo for, ¿sí? Sumo 1000 veces, repetición 1000 veces. Un entero y desde que i es igual a 0, mientras i sea menor a 1000, i es igual a i más 1, esto para que los que no sean de C, i es igual a i más 1. Es decir, que esto se va a ir repitiendo. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer algo, lo pongo esto para que lo puedan ver más claro, lo van a entender mejor, si le pongo una llave acá. Que me muestren cada vez que le suma, que me lo muestren. Bien. Lo cierro. Estoy haciendo que la computadora sume 1000 veces 0,001. Y ahora si vemos, arrancó en 0,001, ¿ven? Y ahí fue sumando. ¿Están viendo? Sí. Bien. Pero fíjense que cuando sumó 0,001, no sumó 0,1 y todos ceros. Acá tiene otros dígitos. Es como que tiene un errorcito. ¿Sí?
Y a medida que voy sumando, 0,4, vamos, perfecto, todo muy lindo, pero cuando llego abajo, donde debería tener 1, no llego al 1, en este caso, a ver dónde quedó, no, perdón. Quedé en 9,999, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debido a esto acá, a que esto en rojito no lo tengo contemplado, el 0,001 es más chico. O sea, imagino, en este es 23,35. Si quieren hagan el ejercicio, 0,001 y se van a dar cuenta que todavía es más grosero, es similar. O sea, el número va a tener infinitos dígitos binarios, en este caso el 0,1 tiene o el 0,001 tiene, yo no puedo guardar todos, guardo solo lo que está en amarillo, en la cajita de punto flotante. ¿Se entiende? Y eso hace que, cuando yo lo muestre, en vez de 0,1, sea esto. No un error. ¿Se entiende o más o menos? Sí, sí se entiende. Bueno. Profe, una pregunta, ¿y esos números aleatorios, digamos, vienen de algún lado, tipo basura del... No, porque pasa que cuando lo muestra, vuelve, o sea, la computadora guarda binario y después lo transforma a decimal para mostrárnoslo a nosotros. En el rearmado, arma con lo que tiene 23 bits, y lo demás no tiene nada, entonces lo deja en 0. Pero eso hace que cuando lo muestre, es decir, en realidad, fíjense, ¿qué sería esto? Estoy mostrando más decimales de los que yo puedo, de los que son significativos. Estos claramente no son significativos. ¿Se entiende? Es lo mismo que estuvimos viendo en la práctica. Sí. Es decir, como mi computadora guarda solo 23 dígitos binarios, yo puedo asegurarme los primeros, hasta 0, por acá debe ser, ¿sí? 7, 8 dígitos, pero no son los que puse. ¿Se entiende? Esto acá, sin dudas, es error, o basura, llamarlo como quieras, pero no es significativo. Bien. Ahora, ¿está funcionando mal la computadora? Esto no es un Pentium, es una AMD Ryzen 7 con disco SSD, 16 GB de RAM, un maquinón. Sin embargo, lo hace mal. Lo corro en una PCXT del año 90 y va a andar igual. O sea, el resultado de este programita, en CodeBlocks, va a dar igual, o si lo hago en Python, en lo que sea, me va a dar igual. Entonces, las únicas formas que tengo, y miren, acá hay un error total al final de, dijimos, 0,99, ¿cuánto fue el error? Se va achicando. El error fue de, digamos, 1 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 1 por 10 a la menos 5, se podría decir, el orden de magnitud. Le voy a hacer unos cambios al programa para que vean ustedes cómo puedo mejorarlo o empeorarlo. Fíjense, acá yo acumulé sobre 0. Pero si yo acumulo, o sea, si sumo número chiquito con número chiquito, el error no se propaga tanto. Pero si yo llego a querer sumar un número grande con un chiquito, imagínense que en decimal, lo hago en este para que se entienda. Insertar, ya vamos a avanzar. Imagínense que acá, vamos con un cuadrito, quiero que entiendan algo de lo que está pasando. Y lo hago con, ¿dónde voy a insertar? Si yo hago 16 millones, todo esto acá, ¿sí? Y lo quiero sumar más 0,0000123. Fíjense cuántos dígitos necesito para esto. Me va a quedar 16 a esto. Fíjense, tengo un numerito por acá, un montón de ceros y otro numerito por acá. Si lo tuviera que guardar, obviamente lo voy a pasar a notación científica, que no es tanto lío. Traería acá la coma, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto es por 10 elevado a la, o digamos, e a la 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se perdió alguno acá? Estoy haciendo notación científica en decimal. Lo que les quiero mostrar, Está muy bien. lo que les quiero mostrar es lo que pasa en la computadora. Si yo tengo acá todos estos ceros en el medio, o vamos a agregar unos cuantos más, porque el número, vamos a hacer que era más chiquitito esto,
¿sí? Póngale que era por ahí, esto será seguramente a lo que sea. Supongamos que tengo que guardar ese número, olvidémonos del exponente, y acá tengo más de 20 dígitos así. Entonces, si llego a tomar la mantilla, digo, bueno, tomo desde acá, supongo que tomo esta acá, y hasta ahí puedo tomar, porque no tengo más. Y entonces, ¿qué me pasa con estos últimos? Los pierdo. Y se pierde esta diferencia. O sea, en vez de tener 16 millones, 0,0000123, quedé con 16 millones. Se le cayeron, el 123 se cayó del número, porque no tengo lugar para guardarlo. Entonces siempre se dice que cuando haces algoritmos numéricos en una computadora o en un dispositivo digital, tenés que acumular o sumar, hacer operaciones de suma, por ejemplo, entre números de igual magnitud, entre chiquititos. Fíjense cómo va a cambiar el error ahora. Esto para que entiendan lo que pasa, nada más. Si sumo un grandote, 16 millones, con este 0,000,123, estoy perdiendo un montón de dígitos en el medio que son ceros y corro el riesgo de perder precisión. ¿Cómo lo podemos verificarlo? Miren acá. Vuelvo a nuestro programista. Fíjense, acá arranqué con x igual a 0. Ahora vamos a crear otra variable, float i, que vamos a arrancar en 1000. ¿Sí? Punto y coma. Bien. Y acá voy a hacer x es igual a esto, y ahí la voy a sumar, pero ahí le voy a sumar otra cosa. Y va a ser igual a i, lo mismo, más 0,001. O sea, hago lo mismo que hice con el x y 2. Lo hago con i, que arrancó en vez de en 0, en 1000. Y ahora voy a mostrar, esto es x, vamos a tener que poner las dos. Esto es i, y al final mostramos los errores. X, i. Ahí le voy a restar 1000 para que vayamos viendo. No, lo dejamos ahí solito. Ah, no, vamos a restarle 1000 para que quede, muestre el numerito. Ahí está. Y menos 1000. Y al final, cuando termine, vamos a mostrar el error. Que no sepa programación, no se preocupe, pero algunos deben estar entendiendo. Error en X es por 120.18F. Y vamos a ponerlo uno abajo del otro para que se entienda mejor. Profe, ¿por qué ahí declara 20.18? ¿Qué sería eso? Eso es para que para que el printf me muestre en una caja de 20 18 decimales. Es solo formatear para que muestre todos los dígitos. Coma x menos 1. Solo el error de x, y ahora vamos a hacer que haga lo mismo con el error en i es i menos 1000. Menos 1001 sería. Debería dar 1, aquí no. Creo que es así. Lo bueno de programar es que uno puede probar y después lo... No. Entonces, dejemos que se está ejecutando, lo termino, y ahora puedo correr esto de nuevo. Acá me dio un error, x, y bien. Y acá la magia nos dice esto, fíjense. Algo puse mal, pero vamos a corregir, alguna cosita está mal acá. Y Ahí estaría faltando un paréntesis para cerrar el anterior, el que está después del primer. sí, tenés razón. Bien, pero igual me está dando menos 1000 y menos 1001. Menos 1. Y menos 1000. Ahí está.
estilo. Bueno, si quieren alguna charla de programación, nos podemos tenerla. Bien. Y ahora fíjense que cuando usé ¿por qué me está mostrando en 0 esto? Algo está mal, déjenme que ya lo corregimos. Y igual a más 0,0. Perdón. Programar tiene sus bemoles. Ahí está. Y esto tengo que restarle menos 1000. Bien. Fíjense, el error, acá está, todos los X y todos los Y. Cuando hago X igual a 1 menos el valor que me da un errorcito 0,00009. ¿Sí? En 1000 veces 0,01, me debería haber dado 1, le resto 1 y me da esto. ¿Sí? Ahora bien, si en lugar de sumarlo sobre 0, sumé sobre 1000, fíjense el error que da. El error es mucho más grande. ¿Se entiende? Eso se produce por este efecto acá. Cuando sumo un número grande, que es el 1000, vamos a hacerlo en el mismo binario, 1000 más 0,001, me queda 1000,001. ¿Sí? Estos dígitos acá, en algún momento, los voy a perder. Cuando yo paso a binario esto, me va a quedar 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, un montón de ceros, y acá de nuevo la parte el último 1. Y ahí vengo de nuevo 1, 0, que eran los periódicos, ¿se acuerdan? Y eso hasta el infinito. Esto sigue. No importa los dígitos conceptuales. Y yo solamente voy a poder tomar los primeros 23. ¿Sí? Entonces, cuanto yo sume números más grandes con chiquititos, peor va a ser porque son más los lugares que pierdo, más los dígitos que pierdo para almacenar datos significativos. Y estoy ocupándolo para almacenar ceros que están entre medio de un dato significativo y otro dato significativo de distinta magnitud. Por eso siempre recomiendan, cuando uno programa algo numérico, acumular en chiquitos o entre iguales, ¿sí? Y después recién hacer las otras operaciones. No se compliquen tanto con esto. Lo único relevante acá es que, fíjense, 1000 veces 0,001 en una computadora no da 1. ¿Sí? Sumo 1000 veces 0,001 en una computadora no me va a dar 1, me da esto. Y si lo acumulé en vez de sumarlo sobre 0, lo sumé sobre 1000, me da esto. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Que dé menos error. Ya tienen. Les había dicho yo, miren las cajitas. Ya les muestro. Acá teníamos varias cajitas. ¿Dónde están las cajitas? Por acá. ¿No? Esperen que la encuentren. Acá. 64. Bien, pasamos a otro formato. En vez de declararlo como número real común, déjenme declararlo como, dijimos esto era, creo que son double. A ver si me deja. Si lo declaro como double, probablemente esto mejore. Y fíjense, ahora sí, el error sumando en 0 prácticamente, miren hasta dónde llega el error 0. Todo esto está bien, todos estos son significativos, ¿ven? Recién por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, recién, o sea, me dio 15 dígitos significativos en decimal. Recién este está mal, el 7 este. Pero hoy era mucho menos, ¿se acuerdan? Sí, sí me acuerdo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor precisión tengo más dígitos significativos y que cuanto más bits le dé para guardar los números, menos error voy a tener. También fíjense acá, si bien no me da 16 o 17 dígitos significativos, porque el error me da distinto de 0 antes, como al 14 o al 13, pero gané mucho, antes tenía 2 o 3 nomás. ¿Se entiende? Entonces, sé que es un poquito raro si no están habituados a programar, pero sepan que
en una computadora, cuando yo guardo algunos números, como por ejemplo el 0,1, que en decimal parece tan simple, bueno, para la computadora es un tercio. Es 0, tiene infinitos dígitos. ¿Qué implica eso? Que cuando lo va a guardar, no lo puede guardar como infinitos dígitos y tiene un errorcito o un error, dependiendo de cuántos bits use para guardar, y ese error, cuando yo opere, haga operaciones, se va a propagar. Esta es la famosa propagación de errores, ¿sí? 1000 veces propagando, se fue propagando en el cálculo y arrancó en un errorcito, no muy grande acá, fíjense que estaba bien, 1, 0, 0, pero después despacito va creciendo esto y esto se me va complicando. Y hace que pueda tener un error importante. La técnica, o sea, mediante técnicas y algoritmos se resuelve esto, o sea, no es que se evita el error está ahí y no lo puedo quitar. Lo que puedo hacer es, bueno, ocupo más una configuración o una declaración de variables con un tipo de dato de más precisión, o, por ejemplo, me cuido de expresarlo. Yo esto lo puedo evitar, ¿cómo lo evito? Si expreso con lo que les estoy enseñando a ustedes en la unidad 1. No expreso con toda la cosa que es irreal con los dígitos no significativos, sino que lo expreso, vamos a expresar vamos a dejar solamente 10 dígitos después de la coma. Bueno, con eso yo ya voy a lograr que, esto es el 18, con eso ya voy a lograr que no me lo muestre. Básicamente estoy poniendo la tierra bajo la alfombra, estoy barriendo la basura bajo la alfombra. ¿Sí? Ahora está bien, el error es 0, error 0. Y el número acá, fíjense que pese a que no me da 1, y acá tampoco me da 1, pero ya me lo muestra bien. Y si yo redondeo este 1 a 10 dígitos, me va a dar 1. Y si redondeo este a 10 dígitos, también me va a dar 1 ahora. ¿Se entiende? Es lo que estuvimos viendo en los principios de error. Si yo voy a redondear mi resultado al número de dígitos significativos. Y lo interesante acá es ver que, dada la codificación con un número finito de bits, no infinito, con un número finito, es decir, en este caso 23 bits o algunos más, no puedo garantizar la precisión absoluta, los infinitos números reales. ¿Sí? ¿Más o menos me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna Pero bueno, pregunta? que dé una clase de esto, profe, de programación. Bueno, está complicado, tengo que darle. Estoy enseñando esto a los jueves, pero bueno, sí, podemos charlar un poco. Pero bueno, esto es C++, lo mismo, pero casi todos los lenguajes son muy parecidos. Lo pueden hacer esto en JavaScript si quieren, en el entorno. En cualquier navegador, ¿vale? Esto es una yapa que les voy a dar. Entro en un navegador. Fíjense, este es el navegador, sí, este es el Google Chrome. Control-Shift-I, se abre esto acá. Me vengo a la consola y acá puedo programar si ven, alcanzan a ver, x igual a 3, x más 2, x menos 1. Esto es JavaScript, es decir, que ustedes acá en la consola pueden escribir un programita rápido sin instalar nada. Y acá podríamos hacer esto, x igual a 0,001, y después decir, x igual a 0. Ahí está, y escribo for, creo que era parecido. Bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero sepan que lo pueden programar inclusive en un navegador acá abajo del Google, esto es Chrome, pero en el Edge, o el Explorer, o Safari, cualquier compilador, cualquier navegador lo puede hacer. Bien, después vamos a ver un poquitito más de esto, porque les dejo una actividad. Como ejercicio les digo, agarren por ejemplo el 23,011, ¿sí? Y pásenlo a punto flotante binario, a ver qué hace. O sea, van a tomar el número que quieran, pasen la parte entera como hicimos, y pasen la parte decimal como hicimos acá. Y armen estas cajitas. Por lo menos para tener una idea, ya sé cómo se guarda un número más o menos en la computadora. Es complicado, no les voy a decir que es simple, y fíjense que se tuvieron que poner de acuerdo en decir, vamos a dejar tanto lugar para el exponente, tantos lugares para la mantilla. Alguien se puso de acuerdo, esto no es matemática como la vieron estudiando ustedes con Isabel, que el límite, ya todo perfectito, hermoso. Bueno, eso es teórico, esa es la idealización romántica de las matemáticas. En los dispositivos digitales hubo que buscarle la vuelta, porque no tengo infinito. Es como que tengo
un número, una hoja cuadriculada para anotar los números, bueno, tengo 8 casilleritos para los dígitos y se me terminó, no tengo más. Entonces, no, pero escuchame, el pi tiene infinitos dígitos, el 1/3 tiene infinitos. Lo siento, flaco, tenés 8 cuadraditos en la hoja cuadriculada para guardarlo, así que arreglate, fíjate cómo vas a hacer, pero que más o menos las cosas anden. Y así el mundo funciona con las computadoras, pese a que no tiene las infinitas cajitas para guardar los infinitos dígitos que algunos números binarios o algunos números reales tienen cuando se codifican en binario. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Es la idea. Seguramente esto se lo deberían haber comentado en informática, quizás porque es un tema de cultura general, pero ahora si van, cuando abran de nuevo, se termine la pandemia y vayan a la barra de algún boliche, van a poder charlar con el vaso en la mano y comentarle a alguna chica, un chico, cómo se guarda un número en una computadora, que es fundamental en los boliches. Bien, volvamos un poco, vamos a dejar alguna actividad más sobre esto, no a hoy, vamos a seguir con lo nuestro a partir de lo que vimos. ¿Tuvieron la práctica de disección ya con el ingeniero Cobresí? Sí, profe. ¿Hicieron? ¿Anduvieron? ¿No tuvieron problemas? ¿Alguna duda de eso? Qué mármol. No, porque puedes tener muchísimo éxito, es re importante. Después les voy a contar otras cosas que son muy útiles para la seducción, como cómo hace una calculadora para saber coseno de X o tangente de X. Temas fundamentales para la noche lúdica. Bien, vamos a ver ahora otro método. Nosotros vimos bisección. Regla falsa oposición es el método que sigue a bisección. Sin dudas, el método de la bisección es un método muy noble, como dicen algunos, es como un falco, es decir, anda siempre me va a dar el resultado, es pescar en la pecera, no le puedo errar, pero por ahí es medio lerdo, ¿sí? Entonces la pregunta... bien, voy a tener que poner esto en modo... Tengo una pequeña animación, por eso lo tengo que poner en esto. Bien. La pregunta que nos hacemos es... esto se me complica, pero... Esperen que estoy peleando con las pantallas acá. Bien, entonces vamos a hablar de métodos. Vimos el método de la bisección, hoy vamos a repasarlo rapidito, pero bueno, vamos a ver otro método, que también es cerrado. Llámese métodos cerrados, aquellos que son gracias a nuestro amigo, ¿se acuerdan del nombre? Nepomuceno, no sé cuánto, Bolzano, es decir, que se basan en el teorema de valor medio de Bolzano. El método de la bisección es muy noble. Fíjense que el método de la bisección, por ejemplo, en este caso, si esta es la función en azul, normalmente yo la función ni la conozco, tengo la fórmula para evaluar cada X, pero no sé la gráfica, no la tengo. Acá se la muestro, pero el método de la bisección, como bien vimos y vieron en la práctica, solamente utiliza dos datos, A y B. En cada paso toma A y B y decide que la aproximación es la mitad. ¿Sí? Si fuera bisección para esto, ¿lo que haría? La mitad. El X va a ir a la mitad. No le importa ni mira el método de la bisección si la función es senoidal, cosenoidal, hiperbólica, tiene una pendiente empinada, tiene una pendiente suave, cambia de signo, no le importa nada. De hecho, ni la mira la función. Solamente calcula el valor de la aproximación como A más B sobre 2. ¿Se entiende? Por eso se llama método de la bisección. ¿Estamos hasta acá? Entonces, bisección va, como bien dice su nombre, partiendo al medio el intervalo. Arrancó con X1, que es la mitad entre A y B, X2 va a ser la mitad entre X1 y A, que es la mitad, digamos, eligió, como primero hizo X1, se fijó el f de X, y de qué lado quedaba la raíz, y va achicando de a mitades el intervalo, siempre eligiendo la mitad a donde queda, o donde entiende que hay una raíz, basándose en el teorema de Bolzano. Es decir, si f de X acá por f de A da negativo, quiere decir que en este intervalo tengo la raíz y no acá. Es decir, va buscando el intervalo donde le quede el cambio de signo. Entonces, bisección es muy básico, va a ir X1, X2, X3, hasta encontrar la raíz. Pero es medio lento porque no tiene en cuenta ningún parámetro de la función.
solamente para calcular X toma A, B y lo divide en 2. ¿Sí? ¿Está hasta acá? ¿Se entiende eso? Sí, profe. O sea, ya vieron bisección. Vamos a ver ahora un método que va a mejorar un poquitito a bisección, que es el método de la regla falsa o falsa posición. ¿Cómo hace este método? Vamos a ver. ¿Qué dice él? Mirá, bisección es muy vago, no tiene en cuenta nada. Yo soy mucho mejor que bisección porque voy a considerar la forma, o por lo menos algunas cosas de la función. ¿Qué hace el método de la regla falsa o falsa posición? Que también se llama regula falsi, creo que debe ser por italiano. Dice, mira, yo voy a encontrar X, pero no simplemente A más B sobre 2, porque eso lo hace bisección porque es vago. Yo lo voy a hacer mejor. ¿Cómo lo hace? Profe, que lo interrumpa. Ah, ahí está. No veía nada, estaba clavado ahí. Ah, bueno, que esto está animado, esto, che, lo contraté a Steven Spielberg para hacer esta animación. El método de la regla falsa o falsa posición propone una recta que va entre f de A, fíjense que ahora no tiene en cuenta solo A y B, va a decir f de A y f de B, traza una recta y va a proponer, dice, mira, el X, la primera aproximación, en vez de ser A más B sobre 2 como hace bisección, en mi método de regla falsa va a ser la intersección entre esa recta y el eje de las X, que obviamente va a estar más cerca que si hubiera puesto en la mitad, fíjense, en este caso por lo menos, porque estoy teniendo en cuenta algo de la función. ¿Se entiende? Entonces, el único problema que tiene, que van a tener ustedes cuando les tome el final, les voy a preguntar, bueno, explícame cómo calcular el valor de X en el método de la regla falsa, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el método de la regla falsa funciona así. Propone encontrar un X, esta es su aproximación, y una vez que encuentra el X, es igual a bisección. ¿Qué dice? Valúo la función en X, o sea, obtengo f de x1, y ahí me pregunto de qué lado quedó, dónde tengo mi raíz. Y para encontrar el x2, que obviamente le va a dar entre x1 y a, y ahora se achicó mucho más que la mitad, voy a proponer después otra nueva recta roja, de intersección va a ser x2. ¿Sí? Y ahí voy a volver a preguntar, che, ¿y fx2 dónde está? Y así voy a ir sucesivamente aproximándome, como hice con el método de la bisección, pero lo único que va a cambiar es que la formulita para el x de cada paso no va a ser a más b sobre 2, sino que va a ser otra. Entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos, y yo le pregunto a ustedes, es ¿cómo encuentro x? ¿A alguien se le ocurre algo? Sabemos qué es esto. Y ahora, apelando a sus conocimientos de álgebra y geometría, de análisis, de matemática astronómica, de astronomía y geodesia, ¿qué creen que puedo proponer para encontrar? En función de mis datos, que son A, B, F de A, F de B, ¿cómo puedo encontrar X? Porque ahora tengo 4 puntos. Tengo A y B, F de B y F de A. Y quiero encontrar X. ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Qué se les ocurre? Los ayudo con algo. Vamos despacito, no tiempo que saberlo, pero este es el momento donde uno debería tirar alguna idea, hacer un brainstorming, como dicen, o una tormenta de ideas para ver cómo encuentro X, y van a surgir seguramente de distintas formas. Alguno habitualmente dice, puedo proponer la ecuación de la recta, tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, vamos a buscar una forma, hay varias formas de hacerlo, ahí alguien está escribiendo, yo no lo veo, como la derivada, profe, no me metería tanto con la derivada todavía para no renegar. ¿Vos le usaríamos la pendiente? Para una recta, pendiente, bien, por ese lado va. Hay varias formas. Escribir la función de una recta, la función lineal de una recta, a partir de alguno de estos puntos. Sale de ahí. Hay que calcular la pendiente. O bien, vamos a hacerlo geométricamente, como me gusta hacerlo a mí así, pero háganlo como quieran ustedes en el final. Lo van a poder hacer como ustedes quieren, siempre que lo puedan explicar. Acá lo que se explica, gana, lo que no se puede explicar, pierde. No, Josías, chau, con el X igual a A más B sobre 2 fuiste. Esa terminó, eso era bisección. Ahora estamos en un nuevo mundo. Vamos a ver de dónde sale X. Entonces, alguno que observa esto dice, che, flaco, mirá, esta figura que se te arma, en realidad vos tenés F de A que la conozco, X que es mi incógnita, veo que tengo dos triángulos que son semejantes.
porque son dos triángulos de la misma recta, que es la recta roja esta, ¿sí? Y esos triángulos van a tener pendientes iguales, porque en todo momento la pendiente de una recta es la misma, ¿sí? No va cambiando de pendiente la recta, sino no sería una recta. Entonces, si yo calculo la pendiente con este triángulo y la pendiente con este triángulo, eso debería ser igual. Pues vamos a ello, como dicen los españoles. Entonces digo, delta I sobre delta X0 en el triángulo de la derecha debería ser similar al delta I1 sobre delta X1 en el triángulo de la izquierda. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Quién fue? Cam. Las chicas están re activas. Bien. Entonces simplemente tengo dos triángulos semejantes y de ahí vamos a trabajar. Entonces digo, bueno, dicho, como les decía recién, la pendiente tiene que ser la misma. Delta I0 sobre delta X0 es igual a delta I1 sobre delta X1. ¿Sí? Bien. Achico esto para poder hacer las ecuaciones acá. Esto lo hago en el pizarrón siempre, pero ahora no me queda otra que hacerlo acá. Repito esto, que es lo que estaba ahí recién. Entonces vamos a desarrollar esto. ¿Cuánto vale delta I0? Fíjense que es f de b menos 0. F de b. Y delta X0 es b menos x. B menos x. Entonces, delta I0 sobre delta X0 es f de b, que es la ordenada de este triangulito, triángulo-rectángulo, la ordenada sobre la abscisa. También podría decirlo que esto es la tangente de este ángulo, si lo queremos hacer desde la trigonometría. Es delta I sobre delta X, f de b sobre b menos x. Y de este otro triangulito que tengo acá para arriba, es f de a sobre a menos x. F de a que es negativo, y a menos x que también me va a dar negativo. ¿Sí? No se hagan problema por el signo, pero es así. Si quieren, háganlo como quieran. Esto, si lo hacen al revés, le va a dar lo mismo. Si alguno va a decir, no, profe, pero esto está pata para arriba. Bueno, si querés hacer menos f de a, supongamos que está menos f de a sobre x menos a, y van a ver que les va a dar lo mismo. Los dejo como inquietud para el que no crea esto, puede probar todas las formas que quiera. Entonces, a partir de esta igualdad, yo puedo desarrollar, ¿y cuál es mi incógnita acá? Fíjense, f de b y f de a son datos, porque es la función valuada en los otros dos datos que tengo, que son b y a. Entonces, mi única incógnita acá es x. Entonces, de esta expresión, tengo que despejar x. ¿Cómo harían? ¿Qué se les ocurre? Empecemos acá a sacar álgebra. El famoso producto cruz. F de b por a menos x, es decir, este que está dividiendo pasa multiplicando, y este que está dividiendo acá abajo también pasa multiplicando allá. Entonces me queda f de b por a menos x igual a f de a por b menos x. ¿Venimos hasta acá? ¿Se me cayó alguno? Hasta acá venimos. Vamos bien. Tranquilo, despacito. Esta parte se hace en un papel a mano, lo tienen que desarrollar solo. No sé, yo lo tengo que hacer en PowerPoint, porque la verdad que en el pizarrón no se ve bien. Y el año pasado lo hice a mano, y mi letra no es tan buena, y la verdad que con la tableta no me sale bien, así que preferí hacerlo así. Bien, entonces, tengo el producto cruz. Ahora me conviene desarrollar un poquitito esto. Me queda f de b, fíjense, hago la famosa distributiva, f de b por a menos f de b por x. Y eso va a ser igual, f de b por a menos f de b por x. Esto va a ser igual a f de a por b menos f de a por x. Igual a f de a por b menos f de a por x. ¿Venimos bien? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces ahora, vamos, como quiero despejar x, tengo que sacar factor común x, es decir, junto todo lo que está con x de un lado, del lado izquierdo traigo las x, y del lado derecho dejo lo que no tiene x. ¿Sí? Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Bien, ahora que tengo, me va a quedar este f de b por x que estaba negativo, sigue acá, traigo el f de a por x que estaba negativo, al traerlo a este lado pasa sumando, me queda f de a por x menos f de b por x. Y acá tenía f de a por b que era igual, y este f de b por a que estaba sumando lo paso a restando, menos f de b por a. No. Levanten un dedito así yo voy bien. Encima nadie está con la cámara. Sí, profe. Alguno ponga la cámara así le veo la cara, por lo menos. Bien. Encima somos millones. Ahí está, gracias. ¿Quién? Gracias, Fer. No, gracias. ¿Quién? Ah, genio. Bien. Ahora sigo. Simplemente me toca ya
saco factor común X, factor de f de A menos f de B, lo otro queda igual, y después ya despejo. X igual a f de A por B, menos f de B por A, bla, bla, bla. Magia. Ahora tenemos una formulita para el X del método de la regla falsa. ¿Estamos hasta acá? Es decir, que si yo aplico esa fórmula en cada paso, me va a dar la aproximación que surgiría de esta intersección, que surge de la intersección de esta recta con el eje de las X. Avancemos, ¿estamos hasta acá? ¿Todos lo entendieron? ¿Alguna duda? Vamos bien, acá. Vamos. Volvemos a esto, si se fijan, el diagrama de flujo de regla falsa es casi igual al de bisección. Lo único que cambia es que acá en el de bisección, ¿qué tenía? Vamos a ver sobre dos. Acá sí tenía razón Josías. ¿Cómo te dicen, Josías o Lemuel? Se me fue Josías. Bueno. Como Josías, para saber cómo lo llama. Bueno, Josías decía A más B sobre 2. Bueno, acá en bisección tendría A más B sobre 2. Cambiando eso, el resto es todo igual, porque sigue siendo un método cerrado, donde yo tengo que elegir entre dos subintervalos, pero ahora la aproximación que va a dividir los intervalos lo obtengo con esta intersección de la recta. Bien. Acá viene la parte, vamos a sacar esto. Acá viene la parte donde trabajan ustedes. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicieron. Vamos a dejar primero una parte. ¿Cómo arranca esto? ¿Qué cambiamos acá? Tenemos el mismo ejercicio que hicimos con bisección. ¿Quién me va a ir dictando? Calculé el paso 1, paso 0 sería X. Tengo A vale 0, B vale 1, esa es la función. ¿Cuánto va a valer X si aplico el método de la regla falsa? Si hubiera sido bisección es fácil, era 0,5. ¿Se acuerdan? Pero ahora con el método de la regla falsa, que estamos haciendo el mismo ejercicio que hicimos con bisección, ya X va a ser distinto. Tengo que calcularlo con esto. Acá les dejé de llapa f de A y f de B, así que está fácil. ¿Cuánto me da X? Es solo reemplazar AB, f de A, f de B en esta fórmula. ¿Cuánto da X? ¿Un voluntario o lo elijo al azar? ¿Cuánto da X? Tan, 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 tan. Miren que pregunto al azar, A ver. Viene el azar. Mariam Gasal, ¿estás? Sí, profe. ¿Está bien escrito? ¿Así es tu nombre, Mariam, con M? Mariam Gasal, sí. Ah, perfecto. Qué lindo nombre, Mariam. Bueno, Mariam, ¿cuánto te daría X? 0,5847. No sé si lo hice bien. ¿Qué hiciste? Contanos qué hiciste. Contale a tu compañero qué hiciste, no a mí. Y reemplacé en la fórmula todos los valores de A, B, F de A, F de B. Perfecto. Entonces te dio, me dijiste 0,5847. ¿Algún dígito más o lo dejamos ahí nomás? El profe nos dijo que teníamos que usar 4 dígitos, que nos recomendaba él, después del Bueno, está bien. Bueno, acá pongamos un poquito más. 4 o 5. 9, 5. Sigue después. 4 siempre que sean distintos de 0, ¿sí? Si pones 0,00004, tenés un dígito. Bien, los ceros a la izquierda, como dice mi suegra, son como los yernos. No. Bien. Bueno, f de A, f de B. Ya tenemos X. ¿Cuánto vale f de X?
Es más fácil calcular f de x que x acá. ¿Lo hago yo? No, decime un número vos. Vos me dijiste. Un número, decime. Dale, Mariam, decime un número cualquiera, entre 0 y 60. 50. Ay, no me vas a hacer contar, no, dame uno entre 0 y 10. 5. Ahí estamos, para que te busca vos, JKLM, Mariam. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Lautaro Díaz, 54. ¿Estás por ahí, Lautaro? Huyó, mirá, abandonó la reunión. Che, no es tan difícil. No usan. A ver, al lado, Leandro Monla. No me abandones, Leandro. Profe, f de x. Para sacar f de x. X. Sí, f de x o x. Vamos haciendo de a uno. F de x ahora. Menos 0, Pará, ¿vos sos Leandro Monla? No. Ahí está. F de x, sí, Leandro, F de x. Bien, Leandro, ahí está por el chat. Bien, los valientes. Ahí María Claudia entró, entran y salen. Esto parece la barra del boliche, esto entran y salen cada rato. Ah, pero es por internet, pobre, no se preocupen. Bien, ¿a cuál le da? Ahí dice Juan Pablo. No, Juan Pablo, tranquilo. Leandro, ¿cuánto te da, Leandro? A la 0,584795 igual menos 2. Bien, bueno, menos 0,2053769. Fíjense, ¿y ahora qué teníamos que hacer? Digamos, sigan en esto, traten de ser metódicos, no se preocupen si no se acuerdan, porque la idea es que no hay que acordarse. Sigan el procedimiento. Calculé x, calculé f de x, me pregunto, ¿f de x igual a 0? No, me da distinto de 0. Ahora pregunto, ¿el producto de f de b por f de x es menor a 0? F de b es positivo, f de x es negativo. Quiere decir que este producto es menor a 0. Sí, entonces, para el paso siguiente, A va a valer X. Entonces, fíjense, el valor de A, ¿cuánto va a tomar? 0,584795. B sigue igual, y ahora empiezo de nuevo. F de A, ¿cuánto va a valer? Ya lo tengo, menos 0,2053769, y F de, el A nuevo es lo que era X, y F de B, no, corro esto. Y f de b debería seguir en 0,71828. Fíjense que se mantiene el teorema de Bolzano. Tengo un cambio de signo en mi intervalo. Bien. Ahora, otro que tire y pegue. Leandro, tirate un número entre 0 y 10. En el chat, donde quieras. 4. Están todos con el 4. Voy a pedirle a uno porque le tengo que pedir una cosa, así que lo veo acá. Le voy a pedir a la Chaya Dúo que me diga cuánto vale X entre harina y albahaca, y de paso, cuando entre a clase, trata de cambiarle el nombre, porque te van a pedir, algún profe te va a cuestionar tu identificación. De hecho, por protocolo deberías tener el nombre tuyo. ¿Cómo andás, la Chaya Dúo? ¿Estás ahí? Estoy como más, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? La Chaya Dúo. Hello, Chaya Dúo. Hola, hola. Otro que perdimos, o se fue a buscarlo. Entro a preguntarle y me empiezan a oír. Bueno, Chaya Dúo no está. Bueno, Chaya Dúo, si me escuchás o ves la clase después, porfi, cuando entres, trata de poner tu nombre cuando te logues a la reunión, para que sepamos quién sos, digamos, ¿sí? Teóricamente ha habido casos donde hubo gente que hizo barbaridades en clase, por eso, por protocolo, deberías estar identificado. Así que te tengo que excluir en este momento.
Bien, bueno. Profe, a mí me da 0,677116. Eso, X. Sí. ¿Vale? 0,67. 7116. Está bien. No Bueno, sé si estará bien. ¿a quién le dio parecido? Les debería dar parecido. Puede haber pequeñas diferencias. Ya. Fíjense que acá, si tomo más o menos dígitos, si alguno tomo acá 4 y acá tomo 2 y otro tomo alguno más, puede darle una pequeña diferencia. No se preocupen, es normal. Entonces, bueno, a todos le dio 0,677 por lo menos. Por ahí. Sí, profe. Bien. ¿Cuánto da f de x? ¿Qué dijo Juan? Tirame. Menos 0,03180. 0,31 ¿cuánto? 80. Bien, perfecto. Tenemos. Y ahora de nuevo, primer pregunta, vamos al diagrama de flujo. Sigan los diagramas de flujo que son bien simples. ¿F de x es igual a 0? ¿Sí o no? No. ¿F de b por f de x es menor a 0? ¿F de b por f de x? Sí. Quiere decir que vuelve a cambiar a. ¿Me van siguiendo en esto que hago? Sí, profe. Sí, profe. Marian, la tengo activa. Cami, ¿me seguís? ¿Se entiende? O sea, acuérdense bien, esta preguntita es clave. Este f de b por f de x es fundamental. Algunos pueden llegar a verla en alguna bibliografía al revés, es decir, f de a por f de x, y va a cambiar, si es verdadero, va a dar b igual a x o a igual a x acá. Sí, pero conceptualmente quiero que la entiendan bien. Están preguntando en qué lado del intervalo quedó el cambio de signo. Esa es la pregunta. Como decíamos en la pecera, ¿de qué lado de la pecera, de qué mitad de la pecera o de qué división de la pecera quedó el pececito? Que es nuestra raíz. Entonces acá va a venir x, que es 0,677116. Sigue siendo 1 y fíjense cómo se va acercando. Acá teníamos 0,1 era el intervalo, acá es menor a 0,5, acá es 0,3 y algo, e inclusive acá, si bien no lo tengo, yo podría, a ver, podríamos insertar acá, una columna con el error, porque no puedo calcular el error acá. ¿Cuánto vale el error en este paso? ¿Cómo se calculaba el error? ¿Quién se acuerda? XN menos XN1. Bueno, entonces esto sería 0,67.6777116 menos 0,584795, me daría 0,0923 y algo, póngalo, aproximadamente. Entonces ahora vuelvo acá. F de A va a ser menos 0,0318 porque era el X, y este sigue siendo 0,7188. Bien. ¿Cuánto vale X? Y ahora me va a ayudar, va a haber un voluntario para... No, tengo varios que huyeron, che. María Claudia Díaz Santander, que entró recién, viene, a ver si estás conectada o más o menos. ¿Me venís siguiendo? ¿Te animás? Sí, profe, acá se conecta. Bien, ¿te desconectó o recién entras? No, lo que pasa es que se me va y viene la conexión de internet por Tranquilo. eso. ¿Te animás a calcular X? Ahí le estoy intentando. O sea, reemplazar los valores que tenés acá, A, B, F de A y F B, en esta formulita. Díganme si ven el cursor, porque yo lo muevo para señalar cosas y por eso lo veo yo. Sí, profe, sí se ve. Bien. Profe, mientras la otra chica calcula, una preguntita. Sí. ¿Hay alguna función en el Excel para que cuando yo calcule f de x por f de b, a y b se cambien automáticamente respecto al signo que me tome en la otra celda? Sí.
Bueno, me lo podría explicar porque no la puedo sacar. La función se llama sí, que es el if. Ah, Ahora lo vamos a ver. bueno. Nos dice, ¿qué hora es? Y media. Bueno, y le voy a dar un poquitito de Excel entonces, ya que está interesado. Sí, porque el otro día traté de replicar la tabla y logré replicarlo casi todo. Solo que no pude hacer que A y B se cambien automáticamente. Bueno, ahora lo vamos a ver. Tranquilo, ya lo vamos a ver. Puede ser 0,022, profe. 84 1304. A ver. ¿Cuánto? Perdón, 0, 0,22. A ver. no creo, ¿eh? Porque debería estar entre 0,67 y 1, si no estamos en otro lado. El número que va a dar acá, 0,69. Profe, a mí me da 0,690804. Ahí está. No sé si estará bien. A mí me dio lo mismo que Santino. Sí, a mí también, profe, me dio eso. bueno, Zoe, no te hagas ningún problema, anda tranquilo. Igual queda grabada la clase. Bien. Bueno, espera que se me desconcentraron. ¿Cuánto daba, perdón? ¿Cuánto les dio? 0,69. 90804. Perfecto. Bien. Van a ver, o sea, no lo voy a seguir ahora, porque esto ya lo hicieron en disección, es lo mismo. Van siguiendo hasta que el error de menor. De hecho, yo ahí había traído, si vemos, converge bastante más rápido esto. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos acá. Fíjense que converge bastante más rápido el error. En un ratito ya está, fíjense. ¿Ven? Esto ya está resuelto. ¿Estamos? Pero alguien quería ver Excel. Déjenme ver. Ah, no, esta es otra clase de otra materia. Déjenme ver. Espera un poquitito. Un segundo. Ah, está. Bien. ¿Quién quería ver Excel acá? Fernández, está con la cámara. Ah, dale, vamos. ¿Quieren ver un poquito de Excel? A ver, el ejercicio síganlo al ejemplo, lo van a tener que hacer para la guía. Acá está como les da, ¿no? En Excel va más rápido que bisección. Si comparan esto con bisección, fíjense cuántos pasos tengo que llegar. Por ejemplo, para que el error sea menor, va bajando muy despacito. Recién acá, en el paso 10, cumplimos con menor a 1 por 10 a la menos 3. En cambio, en regla falsa, 1 por 10 a la menos 3, en el tercer paso prácticamente ya estamos, en el quinto, 5 pasos antes. ¿Sí? Ven que, o sea, cuando uno dice converge más rápidamente, quiere decir que llega más rápido, o sea, se aproxima más rápido. Es natural que pase porque tiene en cuenta un poco los valores de la función, a diferencia de bisección. Los dos llegan igual, ¿eh? Los dos van a llegar al error mínimo que quieran. Lo único que con bisección van a tener que hacer probablemente más pasos que con regla falsa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Un poquito de Excel vamos a ver ahora. Los que quieren, si alguno maneja Excel, se puede ir, le voy a dar un poquito de funciones y lógica de Excel. Vamos a ver si yo quisiera armar, por ejemplo... ¿La clase terminó entonces, profe? Para el que quiera irse se puede ir, no hay ningún problema. El que quiera ver Excel, les voy a explicar cómo armar los ejercicios en Excel. No hay ningún problema, como ustedes quieran. O sea, va a ser una pequeña clase de Excel sobre esto. Voy a copiar esto porque la quiero hacer en una hojita nueva. Hoja en blanco de Excel. Primero las cosas que quiero que... ¿Quién no tiene idea de Excel? ¿Alguno no tiene idea en su vida usó Excel con fórmulas? Yo, profe. Bueno, tranquilo. Excel es uno de los grandes inventos de la naturaleza junto con el vacío, la costilla y los chorizos de cerdo.
sea, es algo muy, muy útil, sobre todo para aquellos que estudian ciencia. Son cajitas tipo batalla naval, tenés A1, A2, A3, A4, ¿está viendo bien? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Bien. Y arrancó desde hace muchos años, ¿sí? Pero vamos a hacerlo más fácil. Yo puedo poner, normalmente lo más útil, vamos a empezar con números, pero podés poner cualquier cosa. Pongo el 2, pongo el 3, pongo el 4, el 5 en distintos lugares. Se me ocurre decir, por ejemplo, la celda A2 tiene el número 2, la A3 el 3, bueno, y así. Quiero que la celda B2 tenga, por ejemplo, el cuadrado del número que tiene al lado. Es decir, por ejemplo, fíjate cuando pongo un más o un igual, mejor con el más, y ahí me pongo a mover y ves que se mueve esta cajita celeste. Es decir, que primero tenga, ahí la pongo arriba del 5, va a decir que la celda B2 va a ser igual a la celda A5. Le di Enter y fíjate que acá puso 5. Pero no le puse el 5 ahí, el 5 está acá. Es más, fíjate que ahora vengo a le pongo un 7 y cambió el 7 acá y también cambió acá. Es decir, que quedó vinculada la celda B2 es igual a la celda A7. Ahí copié el valor nada más. Perfecto. Ahora quiero que sea la celda A5, digamos que tiene el 7, por la celda que tiene el 2, por ejemplo. ¿Sí? Puse una fórmula, es decir, que la celda, en este momento, la celda B2 va a tener el valor que surge de A5 por A2. Voy a decir, ¿para qué me sirve esto? Bueno, si yo llego a cambiar A2, cambia, y si cambio esto, cambia. ¿Me va siguiendo? Es decir, me queda conectada y cada vez que cambie una va a cambiar todo aquello que esté conectado. Y ahora Profe, quiero ¿puede que... repetir la fórmula? ¿Cómo decís, perdón? ¿Puede repetir la última fórmula? Acá quedó esta fórmula que está diciendo acá, tenés la fórmula, mira. De hecho, si vos haces doble clic, muestra lo que está pintado. Esta celda es igual a esta celda por esta celda. Te muestra las que están pintadas. Ah, perfecto, gracias, profe. O sea, te está diciendo que B2 es igual a A5 por A2. Y no quiere decir que sea ese valor, es el valor que tenga la celda dentro, es como una variable. Es como si en programación dijéramos X, float X. A partir de ahora, cada una de estas celdas es una variable, y yo puedo ponerle un valor y cambiarlo. Bien, y ahora, para hacerlo más jugoso, mira, vamos a hacer que esta celda B2 va a ser igual al seno hiperbólico de la celda B2, que tiene el 6,6 ahora. Y me da el valor del seno hiperbólico de B2. Pero ya B2 es el producto de A2 por A5. Y si lo cambio, cambia la B2, pero también cambia la D2. ¿Se entiende? Puedo armar fórmulas hipercomplejas y cada vez que cambio un valor, va a cambiar. Por ejemplo, si yo quiero decir, vamos a suponer que esto es X, y quiero hacer Y igual a seno de X. O vamos a hacer otra, seno de X por 3. Bueno, entonces yo digo, me voy a fabricar los X. Primero pongo, bueno, 0,2, y acá voy a poner, borro lo que había hecho, digo, esta celda B quiero que sea el seno de esta celda, que tiene el 0,2 por 3. Entonces, ¿qué digo? Más seno de 0,2 por 3. Ay, se confundió. ¿Por qué? Porque esto es 0,2. A ver. Seno de 0,2 por 0,2, 0. Bien. Y ahí me calcula el seno de lo que tengo acá. Pongo un 1, pongo un 2, pongo un 3, y ya tengo una calculadora que me da el seno de X por 3. O para hacerlo más básico, vamos a sacarle el 3 para que no se confunda. Vamos a hacerlo.
Entonces pongo acá cualquier número y voy a tener al lado el seno de ese número. ¿Sí? Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a arrancar en 0 acá, seno de 0, 0. Y acá quiero que sea más el número de arriba, más 0,01. ¿Sí? Entonces, si copio esto, fíjense que ahora copio, la agarro de la esquinita abajo, la arrastro, y copia la fórmula, no copia el número. Acá era 0,01, acá es 0,02, ¿por qué? Porque no es que toma el número, simplemente dice, cada una es, esta celda es la celda de arriba más 0,01. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahí me puedo armar una tabla, si quiero, del seno de x. Y ahora, al copiar esto, me copio el valor del seno de cada uno de estos. Y si esto lo alargo, fíjense, hice 23, pero lo agrego hasta 500, me va a ir calculando el seno de cada uno de estos. ¿Se entendió? Lo bueno es que al copiar, copia fórmulas y recalcula todo rapidísimo. Y ahora, para ver la magia de esto, si yo pinto estas dos, vamos a pintar esto, por ejemplo. Me voy, por ejemplo, a insertar gráfico. Y ya solo me va a sugerir este gráfico. Y ahí ven que me está haciendo el gráfico del seno de x. Si lo quiero de a milésimas en vez de centésimas, vamos a ponerle, este quedó muy... Vamos a ponerlo acá, que sea más, esta más 0,1, una décima en vez de centésima, y después lo copio, donde me habrá quedado el gráfico, y ahí tengo el seno de x, ¿ven? Cambié de centésimas a décimas, o sea, entre una y otra hay una décima de diferencia. Y ya tengo un gráfico bastante aceptable del seno de x. Y esto lo puedo cambiar, colores, bueno, toda la parte de edición que se les ocurra con esto, ¿no? Pueden hacer lo que quieran. ¿Estamos más o menos hasta acá? Sí, sí, Cami. ¿Y el número E te lo toma? O sea, como fórmula. ¿Qué número, perdón? ¿El número? El número E. Sí, corazón, esto hace cualquier cosa. Todo lo que hagas en una calculadora lo podés hacer acá. Tenés que ¿Cómo el número E, profe? buscar, si no te poner una fórmula, buscar inserción, y si no te acordás, empecé a escribir. Ponés matemáticas, a ver, tenés. Fíjate lo que hice. Vine a fórmulas, insertar función, y ahí buscar. Por ejemplo, matemáticas y trigonométricas. Ponés E, debe ser este. Devuelve E elevado a la potencia de un número determinado. ¿Es eso lo que me preguntabas? Sí, eso, profe. Bien, entonces pones OK, y fíjate que te va a traer esto y te dice, ¿el número de dónde? Y digo, bueno, vamos a buscar que tome el número de X. Y vamos a hacer la función E a la X. Listo. Acá esto y igual, esto es un texto, ¿no? E elevado, bueno, E a la X, no me hagas escribir la fórmula. Bien. OK. Vamos la fletita para arriba, está por ahí. No va a estar. Bueno, Al 94, para decir para arriba. muy bien, 90. A ver, para esto poner el bloque número al 90. No. Al 94. A ver, te voy a probar tu teoría. Muy bien. E a la X. Y ahora fíjate, lo copias, clic, clic, le hago doble clic acá en la esquinita abajo, y ya tenemos E a la X. Obviamente va creciendo como crece E a la X, ¿no? Todo número elevado a la 0 vale 1, y ahí va creciendo. Bien. Vamos hasta acá. ¿Quién me había preguntado eso? Cami. Sí, profe, gracias. Tengo acá para poner cualquier función. Si queremos poner acá tangente. ¿Cómo poner una tangente? Fórmula, insertar,
pongo, acá tenés financiera de texto, lógica, ya vamos a ver algunas, las que sean hoja matemática. Mirá todas las que tenés. De matemática, seno, seno hiperbólico, tangente, tangente, base, coseno, bueno. Tangente, factorial, logaritmo, logaritmo, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, bla, 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 todo esto de la primaria. Y dijimos, potencias, productos, radianes, raíz, redondo, no sé, alguna ni me acuerdo, pero infinidad. Y buscamos tangente. Tangente de X, y ahí tenés la tangente de ese ángulo. ¿Va? Más o menos van siguiendo. Fíjense que es muy poderoso porque tiene de todo, ¿no? Y a cada una puedo hacerle gráficos, puedo hacer gráficos combinados en la misma. Por ejemplo, si voy al gráfico, a este gráfico le puedo decir, bueno, mira, vamos a agregarle, voy con botón derecho, formato, editar texto, seleccionar datos. Y es igual a seno de X, editar, vamos a agregar datos. Rango de datos, agregar. Nombre de la serie, tangente. Valores de la serie. Y le pintamos de acá hasta abajo. A ver si lo toma. Ahora, y se le va a complicar por el... A ver. Bueno, ahí obviamente está graficando dos cosas acá y ni se ve porque 400 es la escala, tenemos que cambiarle, ponerle doble escala. Ya estamos metiéndonos en cosas complicadas. Donde tengo... Título, eje, formato es esto. Déjame ver si me acuerdo dónde estaba, cambié tipográfico. Esto teníamos que hacer un gráfico con dos escalas. Déjame que encuentre dónde estaba. Son líneas. Hay que agregarle. Ahí está. ¿Sí? Ahí fíjense, dejé el senoidal que estaba, lo único que tengo dos escalas. Una escala entre 0 y 1 para el seno, porque el máximo valor del gráfico es 1, y la otra escala que debe estar en 400, 300, que es para a la X. ¿Sí? Que parece un electrocardiograma, después podemos ver por qué, porque estoy tomando entre decimales, ¿no? Bien. Pero es muy, muy poderoso todo lo de gráficos y todo lo de funciones. Vamos un poco a lo nuestro, que era, quiero calcular, dijimos, déjenme copiar de donde lo tengo, bisección y regla falsa, copiamos esto, por lo menos hasta acá, y de ahí vemos. Vamos a hacerlo a esto, y ahora les voy a explicar bien cómo hacerlo con Excel a esto. Armamos la tablita, esto porque se ve así. ¿Qué hay acá? Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, vamos a armar la tablita de bisección o cualquiera. Vamos a una bisección que es para que lo entendamos. ¿Cuáles son mis datos? A y B. Ese, fíjense que está en amarillo. X es una fórmula. ¿Cómo poníamos la fórmula? Ya lo vimos recién en el otro ejemplo. Borro esto, ¿no? ¿Cuánto va a valer X? Presiono la tecla más y ahí digo, va a ser paréntesis, porque tengo que hacer uno, perdón, pongo paréntesis. ¿Qué está pasando acá? Más. Paréntesis. Ah, que dejé el bloqueo numérico, perdón.
A más la celda de B de esta fila, o sea, B6 más E6, todo dividido 2. ¿Sí? ¿Me seguiste? José Luis, ¿están más o menos siguiéndome? Es simplemente lo mismo, o sea, B6 más E6 sobre 2, donde tengo el A, donde tengo el B, divido 2. Acá no había nada y acá simplemente lo hago copiar, que copie para abajo. Ya vamos a ver cómo hago esto. Borro todo, vamos a hacer todo junto. F de A, bueno, ya sabemos, es la fórmula, E elevado a la A, si quieren lo hacemos. Vamos a hacer F de A, es más exponencial, fíjense que me lo va escribiendo, de A, ¿sí? Cierro paréntesis, menos 2. Esto pues los copio, esto pues los copio. F de B, lo mismo. De esto lo puedo, mira, si la copio así, me da lo mismo. Así quedó exponencial de C6, que sería B, a eso, menos 2. F de X, también lo mismo, la copio de acá. De hecho, mira, la borro. F de X también, copio esto. Cuando yo copio, las fórmulas son relativas. Así que en vez de tomar A, tomo B. Cuando copie la de B, en vez de tomar B, tomo X. Fíjense, esta toma A, simplemente la fui corriendo. Ella dice, buscarla de 2 lugares a la derecha o a la izquierda y elevarla a la E elevado a los 2 lugares a la izquierda. E elevado a los 2 lugares a la izquierda, no importa dónde esté, va a elevar el número que está 2 casilleritos a la izquierda a la E. Bien, entonces ya tengo armado el primer escalón. Y ahora viene lo que me preguntaban hoy. Tengo que tomar decisiones, una expresión lógica para ver si tomo A, si el valor de A en el paso 2 va a ser el valor de A del paso 1 o el valor de X, que es lo que puede cambiar con que, ¿se acuerdan el diagramita de flujo? Si el producto de F de B por F de X era menor a 0, ¿cuál cambia? Eso me van a ayudar ustedes. Vamos a hacer este producto. Vamos a ver el signo de este producto. F de B por F de X. Es más, F de X por F de B. Si el producto de F de B por F de X da negativo, ¿entre qué y qué tengo la raíz? ¿Entre A y X o entre B y X? A y X. Si entre el producto entre F de B y F de X me da negativo, quiere decir que entre X y B tengo la raíz. Si entre X y B tengo la raíz, el que va a cambiar es A, porque A se va a correr a X, ¿sí? Es decir que acá tengo que preguntarme, sí, fíjense, más, sí, es una función lógica, pero para que les sea más claro, vamos a hacerlo con la barra. Y decime si me seguís, porque busco alguna referencia. Sí, profe. Bueno, vamos a fórmula. Insertar función. Acá ponemos lógica. Y fíjense, tenés todas las funciones lógicas que vieron en algún lado de lógica. Si el if, or, ox, lo único que estos la han traducido complicándome, yo la prefiero en inglés, pero bueno, sí, la función sí. La función sí que dice, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Está muy simple, muy didáctico. Entonces vamos, ¿cuál es la prueba lógica que voy a hacer? Si el producto de f de x por f de b de h6 que está acá es menor a 0. ¿Sí? Y fíjense que solito ya me dice flaco es verdadero. Si es verdadero, ¿qué valor va a tomar A, que es donde estoy parado acá? ¿El valor de X o el valor de A? El valor de X. Tomo X, 0,5. Y si no es verdadero, es decir, si es falso, es decir, que no cambia entre X y B, quiere decir que cambió entre A y X, A va a quedar igual. Entonces va a tomar el valor de A. Entonces tomo el valor de la cajita donde está X, en el caso de que sea negativo, o el valor de la cajita donde está A, en el caso de que sea positivo. ¿Sí? Y ahí ya me quedó A. ¿Estamos hasta ahí? Bien.
Vamos de nuevo. Y ahora, B, insertar. Perdón, fórmulas, insertar. Función lógica, fíjense, siempre me trae las últimas, usadas recientemente, sí, enter. Y ahí pongo. ¿Cuál es la prueba lógica? Si el producto de f de x por f de b, que lo tengo en esta celda H6, por eso lo calculé, es menor a 0, si esto es verdadero, quiere decir que la raíz va a estar entre x y b, ¿sí? Y ahí, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál cambiaba? B queda igual, porque la raíz está entre x y b, y si llega a cambiar, y si llega a quedar entre a y x, debería tomar el valor de x, o sea, cruzada con la otra. ¿Sí? ¿Más o menos está? Sí, profe. Pensé que era mucho más complicado, más complejo. Está bien, bueno. Y ahora, esto acá, fíjate, acá esto tengo en blanco. ¿Cómo hago para hacer estas? Y directamente desde x hasta f de x por b, selecciono, le doy doble clic y se hace automático. Copio. Bien. Y ahí está todo en cero, pero cuando copio estas, fíjate, son todas fórmulas. Copio estas. Y ahí solito se va armando todo, ¿sí? Y vieron que llega rápidamente a 0,69, bla, bla, bla. El error, ¿cómo calculábamos el error? Fíjense acá, más xn menos, puse el menos ahí y pinto la celdita de arriba, que es el 0,75 menos el 0,5. Bien. Y en cada celda, cuando hago, me va a dar siempre lo mismo, ¿eh? O sea, todas las formulitas van encajando porque son todas relativas al lugar a donde están. Por eso dice que son fórmulas relativas, son tablas relacionales o como lo quieran llamar. También, bueno, obviamente después viene toda la parte de darle formato. Es decir, a esto le puedo decir, mira, quiero tener en esta columna más dígitos. Bueno, me voy a inicio y le puedo agregar dígitos. A ver. Hace dos cosas mezcladas, pero bueno, pinto todo y le vamos a dar más dígitos. Quiero muchos dígitos. No sé si me hace falta, ¿no? O menos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y en el caso de regla falsa, lo único que van a cambiar, ¿qué es? Cuéntenme. La expresión de x, no, para calcular. Exactamente, cambiar la fórmula de x, ¿cómo sería? Alguien que vamos a buscar la formulita de x, miren que lo debo tener escondida abajo, porque tenía el PowerPoint. Mira, vamos a llevarla, miren lo que voy a hacer, me la llevo de acá robada, la traigo acá para tenerla de referencia, y ahora la programamos. ¿Cómo programo esto? Entonces, x va a ser igual a más, muchos paréntesis va a haber acá, por las dudas vamos a poner paréntesis, f de a por, está complicado porque no tengo lugar, por, justo está acá arriba. A ver, ¿dónde lo hago? Tengo que escribirlo acá. Lo puedo hacer acá, va a ser más f de a, que es E6. E6, fíjense que puedo escribir directamente la fórmula. E6 por E, que es C6, por C6. ¿Sí? Menos f de b, que es F6. F6 por A, que es B6. Eso es la parte de arriba. Vamos a ponerle paréntesis para que no se nos confunda. Dividido la diferencia entre f de a, ahora sí puedo pintar, dividido f de a, que me pone E6,
menos f de p. Cierro el paréntesis del denominador y cierro el completo. Y ahí creo que está. Epa, a ver. Ahí está. 0,5 es 6 por E6. Fíjense, es un lío cuando te muestra porque no te deja ver. E6 por E6. E6 f de A por B, que es C6, f de A por B, menos f de B por A, que debería ser F6 por B6, que es A, dividido la diferencia. Está perfecto. Esa quedó bien. Ahora, ¿qué me falta? Copiarla al resto. Y ahí tenés el método de la regla falsa hecho. Y le puedo cambiar acá el intervalo, ¿no? O sea, entre 0,2, 1,1 o 0,8. Y va a calcular todo de nuevo, solito, rápido y sin tanto lío. Y fíjense que en realidad fórmulas escribimos 2 o 3, después el resto se copiaron. ¿Sí? O sea, no es o sea, es muy útil, lo puedes armar con esto. Tenés que cambiar, bueno, si cambias la función, tenés que cambiar acá, lo cambias en 1 y la arrastrás. O sea, si esta e a la x, si quisiera hacer, no sé, bueno, hay que buscar otra que una raíz, pero pueden hacer toda la guía, van cambiando acá y lo van obteniendo. Mi recomendación es que se pongan a jugar con el Excel, a tratar de armar cosas, ¿sí? O sea, a tratar de usarlo. Si te lo explica, bueno, ya sé, no te sirve. O sea, esto se aprende como programar, se aprende programando. Tienes que sentarte, equivocarte, a ver cómo hace, y usen mucho las ayudas. Hay muchas ayudas para Excel, hay tutoriales en la web, en YouTube, en todos lados. Y si tienen alguna duda, me van preguntando y vamos a tratar de tener cada tanto una clasecita de Excel, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, preguntas, ¿se entendió más o menos? Sé que para el que no lo vio mucho, le va a resultar un poquito complejo al principio, pero empiecen, hagan la tabla de las multiplicaciones primero, como ejercicio. Después hagan un grafiquito, después programen alguna fórmula que estén usando en alguna otra cosa, y van a ver cómo despacio le van agarrando la mano y van a ver lo poderoso que es. Bueno, los dejo acá, nos vemos la semana que viene, cuídense mucho, tanto del COVID, pero como con el dengue también, que está bastante complicado. Así que bueno, mucha suerte, cuídense ustedes y sus flías. Chao chicos, suerte. Chao, profe, muchas gracias, nos vemos. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Nos vemos, profe.